Muy buenos días para todos. Soy la doctora Carolina Mora. Los saludo hoy con muchísimo cariño, una vez más desde su programa La Doctora Recomienda, donde vamos a hablar sobre temas de salud, de belleza, de bienestar. Vamos a tener recomendaciones, noticias de actualidad, invitados muy especiales que yo sé que les van a ayudar muchísimo y que nos van a aportar enormemente, sobre todo en la mañana de hoy, al tema de hoy. El tema de hoy es de verdad muy importante. Es un tema que nos consultan mucho y que a veces es como difícil de manejar, sobre todo por las situaciones de nuestros hábitos de vida. El tema de hoy es la dislipidemia, es decir, el colesterol y los triglicéridos altos en nuestro cuerpo. Para que estén muy atentos, si quieren participar, si quieren aportar, si tienen preguntas, si quieren agendar su cita de evaluación, lo pueden hacer, recuerden, escribiendo desde ya o a lo largo del día o en estos días al WhatsApp 316-435-1177. Les repito, 316-435-1177. Recuerden también que nos pueden encontrar en las redes sociales, en YouTube como La Doctora Recomienda o en Instagram como @La Doctora Recomienda. Por aquí, por las redes sociales, también se pueden comunicar con nosotros, también nos pueden hacer preguntas, comentarios. Vamos a estar muy atentos, como siempre, a responderlos. Y no se les olvide que en YouTube tenemos, para las personas que de pronto no pueden escuchar el programa el día de hoy o no han podido escuchar los programas anteriores, en YouTube tenemos una sección donde pueden encontrar todos los programas que hemos hecho y también videos con temas de muchísima importancia para ustedes y para todos nosotros. Les recuerdo nuestro WhatsApp 316-435-1177. 316-435-1177. Vamos a empezar entonces con nuestro tema de hoy, que como les dije es la dislipidemia o el colesterol y triglicéridos altos. La dislipidemia, como les estamos contando, es una alteración en los niveles de las grasas en la sangre, los que conocemos básicamente como el colesterol y los triglicéridos. Este exceso de colesterol en la sangre, este aumento de colesterol en la sangre y triglicéridos por diferentes razones que ya vamos a ver, hace que este se acumule dentro de las arterias, ¿sí? Dentro de nuestra circulación arterial, y esto, yo sé que lo hemos escuchado, se conoce como la aterosclerosis o arteriosclerosis, que es, como les digo, un aumento en la grasa en nuestras arterias. ¿Qué sucede con esto? Pasa que esto hace que las arterias disminuyan su calibre, disminuyan la luz que tiene la sangre para pasar, es decir, que se obstruyan un poquito y que haga que disminuya pues el paso o la llegada de sangre, de oxígeno y de nutrientes a todos nuestros órganos, principalmente a nuestros órganos pues importantes como el corazón, el cerebro, el riñón, los ojos, básicamente que a todos, porque pues se va a obstruir de la sangre adecuadamente. Entonces, por eso es muy importante que tengamos en cuenta todos los daños que nos puede causar este aumento en los niveles de colesterol y de triglicéridos en nuestra sangre. Hay muchos estudios al respecto, muchísimos. Encontramos pues estudios casi que en todos los países que han demostrado que estos niveles altos de colesterol y triglicéridos pues de la dislipidemia, cuando se combinan con otros factores de riesgo, ¿sí? Como por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, el tabaquismo, la persona que fuma, por ejemplo, la hipertensión arterial, la persona que sufre de presión alta, otro factor de riesgo como la diabetes, por ejemplo. Estos factores de riesgo, unidos al hecho de que tenga el colesterol y los triglicéridos elevados, va a aumentar muchísimo el riesgo cardiovascular.
Es decir, que es el riesgo cardiovascular, es la posibilidad, ¿sí?, de que la persona sufra algún evento cardíaco o un evento cardiovascular, como por ejemplo un infarto cardíaco o por ejemplo un ACV, que de pronto lo conocemos mucho más como una trombosis, que da pues a la parte cerebral sobre todo, que es como la más conocida. También hay estudios y pacientes pues con testimonios que nos lo dicen, que este aumento tan grande, sobre todo en el tema de los triglicéridos, va a hacer que el páncreas también sufra y que se inflame y que nos dé algo que conocemos, que es llamado una pancreatitis aguda, que también es una enfermedad muy compleja y que nos puede causar muchísimas secuelas. Ya hoy vamos a estar pues hablando acerca de todo esto un poquito más. Entonces, vean la importancia de tener muy claro que no es solamente, me salieron como los exámenes un poquito alto el colesterol, los triglicéridos, de pronto voy a mejorar la dieta si puedo y ya. Es importante que cuando hagamos estos exámenes y que si no los hemos hecho, los hagamos de control y vayamos a que nos lo evalúen un médico, a que nos evalúe los exámenes y nos evalúe a nosotros para saber realmente cómo está este tema de nuestros valores de triglicéridos y de colesterol. Como les digo, recuerden que, esto se llama dislipidemia y que esto aumenta muchísimo las probabilidades de que las arterias se obstruyan, lo que habíamos dicho como aterosclerosis, y que produzcan complicaciones del sistema circulatorio, sobre todo, por ejemplo, los infartos, las trombosis o derrames cerebrales, que se relaciona mucho, por supuesto, con otros factores, como por ejemplo los fumadores, la hipertensión, las personas con presión alta, todo esto, pero que también no lo hemos nombrado y se relaciona mucho, por ejemplo, con el tema de la obesidad, con el tema del sobrepeso y de la obesidad, teniendo en cuenta que pues con una dieta poco saludable y poco ejercicio, pues también vamos a generar un factor de riesgo muy importante, muy, muy importante, para que empecemos a tener estos colesteroles, estas grasas altas en nuestra sangre y que tengamos muchísimas, muchísimas complicaciones con el tiempo. Es muy importante que tengamos también en cuenta que todo esto puede empezar, digamos que de manera muy fácil, inclusive desde la infancia, ¿sí? Desde muy pequeños empezamos a tener estas complicaciones, sobre todo con el tema de nuestra alimentación y ahora del sedentarismo. Hay muchísimos niños y muchísimos jóvenes que son demasiado sedentarios, ¿sí? Que digamos que no se veía mucho antes en generaciones anteriores, pero ahorita por muchas razones, por tema de tiempo, por tema, por ejemplo, de la tecnología también, que se dedican mucho pues a pasar tiempo con tecnología, y son niños y jóvenes, obviamente también los adultos, pero pues son muchos niños y jóvenes que no tienen como tanto movimiento, digamos así, que no hay como tanto deporte o tanto, por ejemplo, jugar, sí, que no tienen un buen nivel de movimiento en su cuerpo, que hay mucho sedentarismo, y aparte de esto, lo asociamos pues con el tema de una mala nutrición o una mala dieta, muchos paquetes, muchos juguitos de caja, gaseosas, todo este tema de la nutrición o la mala nutrición en los niños hace que cada vez personas más jóvenes, personas más pequeñas, empiecen a sufrir de este tema del colesterol y los triglicéridos elevados. Hace tiempo, hace muchos años, este tema de colesterol y triglicéridos elevado era casi que exclusivo, como de los adultos y muchas veces inclusive de los adultos a veces mayores o simplemente pues de personas ya adultas, por muchas de estas razones que hemos dicho, ¿sí? Que tienen sobrepeso, que fuman, que sufren de la presión alta, pero no se veía casi en niños o en jóvenes. Ahora se ve mucho. Hay personas, inclusive hemos tenido pacientes de 18, 20 años que ya están tomando, que vienen ya tomando medicamentos para el tema, por ejemplo, de los triglicéridos y el colesterol, que vienen tomando, por ejemplo, las famosas estatinas, que son muchas, porque ya está
a los 18 o 20 años se han hecho exámenes por cualquier síntoma que tengan o simplemente por control o por alguna otra razón que no sean síntomas asociados con el colesterol y triglicéridos, pero que se hacen los exámenes y resulta que los tienen muy elevados y muy asociados, como les digo, al tema de la alimentación y al tema pues del sedentarismo. Esta presencia de niveles altos de colesterol en la sangre, sin embargo, puede tener diferentes causas. Como les digo, sobre todo y principalmente están muy relacionadas con el modo de vida de la persona, eso es así. Estamos hablando pues del sedentarismo, de la poca o la nula actividad física. Esto nos va a llevar pues al sobrepeso, la obesidad, todo esto. Y relacionado mucho con esto, la alimentación, sobre todo una alimentación que sea muy rica en azúcares, en harinas y en las famosas grasas refinadas, las famosas grasas trans, y también el consumo pues excesivo de alcohol. Recordemos que cuando tenemos una dieta muy alta en harinas, no solamente el cuerpo se va a llenar como tal de harinas, sino que con el tiempo estas harinas se están convirtiendo en nuestro cuerpo en azúcares y todo esto nos va a llevar a que haya un aumento, nos va a ayudar a que haya un aumento en la producción o en la presencia de los niveles elevados de colesterol y triglicéridos. No olvidemos que también se puede presentar, como les he estado comentando, asociados pues a otras condiciones de la persona, no solamente pues al tema de sobrepeso, obesidad y la alimentación, sino que también a personas, por ejemplo, con diabetes, a personas con enfermedad renal, es decir, con enfermedad en los riñones, a personas, por ejemplo, que tengan problemas hormonales como por ejemplo la tiroides, ¿sí? También es un factor desencadenante o de riesgo en el momento de tener colesterol elevado, pero también es muy importante que no olvidemos que se relaciona mucho con factores o con trastornos genéticos. No es que necesariamente sea hereditaria y si mis padres o abuelos sufrieron de colesterol y triglicéridos elevados, yo los voy a sufrir. Por supuesto que si ellos lo sufrieron tengo un riesgo relativamente mayor que las otras personas, pero si me cuido, si tengo una buena nutrición, si no soy sedentario, si evito consumir todas estas toxinas que hemos nombrado, cigarrillo, alcohol, pues definitivamente no lo voy a tener por qué sufrir necesariamente, pero sí tiene una muy gran relación con la parte genética, con la parte hereditaria. También inclusive hay algunos medicamentos que pueden facilitar de cierta forma o aumentar este riesgo. Cuando tenemos estos problemas, a veces los síntomas son tan inespecíficos como por ejemplo dolores de cabeza, fatiga, cansancio, mareos, dificultad en la visión, por ejemplo. Entonces son síntomas que se pueden relacionar con muchas cosas, ¿sí? Que a veces lo último que pensamos es, seguramente tengo el colesterol y los triglicéridos altos, ¿cierto? Pero que independientemente de no saber o no tener pues como idea con qué relacionarlo, no olvidemos que son síntomas que no son normales en nuestro cuerpo, que definitivamente no debemos por qué tenerlos, que no hay razón para tenerlos, no nos acostumbremos, como siempre decimos en nuestros programas, no nos acostumbremos a síntomas en nuestro cuerpo, a cosas diferentes en nuestro cuerpo porque no son normales. Así siempre repetimos en el programa el ejemplo de la gastritis. ¿Por qué? Porque es algo que nos consultan mucho y que nos consultan mucho cuando ha avanzado en una forma pues ya muy grande. Y es que inclusive desde la infancia empezamos con síntomas de gastritis, con el dolorcito en el estómago, esa acidez, a veces un poquito de reflujo, saber que ciertos alimentos me sientan mal. Y así pasa la adolescencia, la juventud, nunca consulto porque ya es como si fuera algo normal para la persona sufrir de gastritis y nunca consultan, a veces cuando ya ha aumentado mucho y los síntomas son casi que insoportables o intolerables, entonces ahí ya viene la consulta y resulta que ya ha avanzado mucho.
Lo mismo pasa, por ejemplo, con estos síntomas, como les digo, tan inespecíficos del tema de colesterol y triglicéridos altos, porque nos acostumbramos, entendemos que, si como, por ejemplo, harinas, ya sé que me voy a marear, si como azúcar me da dolor de cabeza, eh, si como, o si tengo, por ejemplo, mucho mareo, ya lo relaciono con estoy muy cansada, o definitivamente he sufrido de mareos y dolores de cabeza desde que era joven, entonces esto ya es normal, no pasa nada. Y al dejar pasar todos estos síntomas, sin siquiera hacer un examen, ¿sí? Un examen muy sencillo, por ejemplo, hablando específicamente de colesterol y triglicéridos, son exámenes en sangre que generalmente, y ahora pues con la tecnología salen el resultado inclusive el mismo día o a las pocas horas, a los pocos momentos. Entonces es muy sencillo hacer esta evaluación, hacer este control y saber qué es lo que está pasando. ¿Sí? De pronto, ok, no es el colesterol ni los triglicéridos, pero hay que averiguar qué es lo que pasa porque estos, así no sean síntomas tan fuertes, ni diarios, ni pues que nos molesten muchísimo, son síntomas que no son normales y que no debemos esperar a que realmente nos alteren nuestra calidad de vida para empezar a consultar, para averiguar qué es lo que pasa y empezar con el manejo necesario. Les recuerdo que si quieren participar en el programa, si pueden o si quieren hacer preguntas, si quieren hacer algún aporte, si quieren agendar una cita de valoración, lo pueden hacer escribiéndonos desde ya y a lo largo del día a nuestro WhatsApp 316-435-1177, 316-435-1177. Pero también recuerden que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, el número de nuestro WhatsApp 316-435-1177 y como les estaba comentando, también por nuestras redes sociales, no lo olviden, ahí pueden encontrar varios temas de su interés en nuestros videos, en nuestro podcast, si no han podido escuchar todos nuestros programas, si se perdieron alguno, si lo escucharon incompleto, lo pueden encontrar en nuestro podcast que está en YouTube y en YouTube nos encuentran como La Doctora Recomienda. Continuando con nuestro tema del día, vamos a hablar cómo realmente se detecta este tema del colesterol y los triglicéridos altos. Como les estaba diciendo, a veces dan síntomas demasiado inespecíficos porque realmente ¿sí? El tema de la dislipidemia, de colesterol y triglicéridos altos, es algo que es asintomático, ¿sí? Que fácilmente puede pasar inclusive desapercibido por la persona por mucho tiempo, porque para conocer los niveles de colesterol y triglicéridos no hay de otra, sino realizar un análisis de sangre, un examen de sangre, una prueba de sangre en el laboratorio. Es la única manera que tenemos para poder confirmar, para poder detectar inclusive cómo están los niveles de colesterol y de triglicéridos pues, en nuestra sangre, en nuestro cuerpo. No hay como tal un valor que se considere, digamos, universal para saber si tenemos el colesterol o los triglicéridos elevados. Los niveles adecuados de colesterol y van a ser siempre diferentes en cada persona, va a depender de sus antecedentes médicos, de otros factores de riesgo cardiovasculares como los que hemos nombrado, inclusive va a depender también del laboratorio, ¿sí? Que tenga como ciertos valores estandarizados, pero siempre se maneja que como, digamos, regla general, ¿sí? El colesterol total, ¿sí? Porque hay varios tipos de colesterol, pero luego vamos a hablar sobre esto, el colesterol total en el examen en sangre debe ser menor al menos a 200 miligramos por decilitro, ¿sí? Eso en forma general, les repito que tenemos que tener en cuenta pues el tema de cada persona, sus antecedentes médicos individuales, su tema, por ejemplo, de la presencia de otros factores de riesgo, son muchas cosas, pero que digamos que a manera general es importante que sepamos que el colesterol total, lo debemos tener siempre, ojalá menor a 200 miligramos por decilitro, y los triglicéridos, ¿sí? En estos exámenes de sangre, los debemos tener siempre menor de 150 miligramos por decilitro.
Esa es la idea como general, para que tengamos como estos valores presentes en el momento de mirar nuestros resultados. Importantísimo, que una cosa es que miremos nosotros los reportes de los resultados de los exámenes que nos hemos realizado, ¿cierto? Esto es importante, pero que a pesar de que nos salgan normales, que digamos, no, es que el colesterol me salió en 180, estoy súper bien, pero los triglicéridos me salieron como en 150 o en 130, estoy bien, vamos a dejar así. Es muy importante que siempre los exámenes y los resultados que tengamos los llevemos a evaluar, los llevemos a la valoración médica para que el médico, ya viendo todos nuestros antecedentes médicos, todos nuestros, por ejemplo, factores de riesgo si los tenemos, los medicamentos que tomamos, nos expliquen realmente si sí están bien, si de pronto debemos hacer algún otro control de algunos otros exámenes, tengamos o no tengamos síntomas. Esto es de verdad muy importante porque si no tenemos esta forma de, digamos, como asegurarnos que esté todo adecuadamente, pues no vamos a tener la mejoría, ¿sí? O la prevención que queríamos tener, porque lo ideal siempre sería poder hacer algo de medicina preventiva. Es difícil, o digamos que en Colombia casi no se maneja esto y deberíamos hacerlo. De hecho, en muy pocos países en el mundo lo manejan pues como se quisiera, como se debiera, que es hacer estos exámenes o estas valoraciones médicas, inclusive sin tener síntomas de nada, simplemente un chequeo para mirar y hacer pues la medicina preventiva adecuadamente. Por muchos factores en Colombia, sobre todo el factor pues económico y de cubrimiento de salud, casi que nunca hacemos estos exámenes, nunca hacemos un chequeo previo de nada. Y como les digo, siempre consultamos cuando ya el síntoma ha estado pues más avanzado de lo que quisiéramos. ¿Cuál es el tratamiento cuando ya tenemos estos diagnósticos? Cuando ya hemos pasado por la valoración médica, cuando ya hemos pasado por el tema del examen de laboratorio, cuando ya hemos evaluado nuevamente estos resultados y definitivamente nos dicen sí, tienes el colesterol y los triglicéridos elevados o alguno de los dos está elevado. Debemos empezar un tratamiento casi que inmediatamente. No son tratamientos complicados, no son tratamientos necesariamente para siempre, ¿sí? Porque a veces se piensa que voy a empezar este tratamiento para el colesterol, va a ser pues eterno, quién sabe cuándo, o lo voy a terminar. No, la mayoría de las personas, si son juiciosas y hacen el tratamiento, puede mejorar esto, digamos que de manera rápida. No hay un tiempo pues como específico, pero durante el tratamiento siempre se hacen controles del examen en sangre, que como les digo, es la única manera pues de saber y de tener muy claros cómo están estos niveles. Entonces son tratamientos que pueden ir a veces personas 3 meses, 6 meses, el año, y que van a mejorar muchísimo. Por supuesto que una de las formas iniciales de mejorar todo este tema es el tema nutricional. Si esto no se hace, definitivamente va a ser casi que imposible que mejoremos porque hay tratamientos médicos, hay terapias, hay medicamentos, hay muchas cosas que podemos hacer, pero que si no lo asociamos con un cambio o una mejoría en nuestra nutrición, en nuestra forma de comer, en nuestra dieta, pues definitivamente no vamos a mejorar. Igual que si hacemos la dieta exclusivamente para el momento en que estamos en el tratamiento y después nuevamente nos desordenamos, pues definitivamente es muy probable que otra vez vayamos pues a tener el problema. Entonces, como primer punto es muy importante que tengamos muy en cuenta el empezar o el mejorar nuestro tema nutricional, el comer saludablemente. Lo segundo que debemos hacer, o al tiempo pues por supuesto, es mejorar o iniciar la actividad física de una forma regular, que tratemos de sacar ese tiempo para nosotros. Como hemos dicho varias veces, que esto no es solamente como un tratamiento que nos impusieron, sino es algo que tenemos que hacer y que queremos hacer porque apreciamos nuestra salud, porque nos queremos y queremos estar bien y vivir con una buena calidad de vida. Entonces, no tomemos todas estas recomendaciones como, me tocó,
qué pereza, como una imposición, sino algo más bien como lo voy a hacer porque me quiero estar bien, quiero vivir con una buena calidad de vida y por eso voy a comer adecuadamente, voy a hacer una asesoría nutricional, hacer esto es muy importante y voy a empezar a hacer ejercicio. El tema de la asesoría nutricional de verdad que es muy importante porque muchas veces no a todas las personas les va a hacer bien ciertos alimentos que a otras les hizo bien para el tema, por ejemplo, de específicamente colesterol y triglicéridos. Y esto lo vamos a saber a través de los exámenes de sangre, a través de la evaluación médica, a través de la evaluación nutricional y de otros factores que tenga la persona. Todos estos antecedentes médicos de la persona son muy importantes en el momento de realizar la asesoría nutricional y saber recomendarle, de asesorarlo pues adecuadamente y decirle, mira, esto es lo que vas a empezar a comer o lo que vas a continuar comiendo, vamos a mejorar esto y esto, porque muchas personas lo que hacen es, al vecino le sirvió la dieta, no sé, de la piña, y la voy a hacer yo también y resulta que no me sirvió, fue peor, me dio gastritis, estoy aquí dando pues ejemplos, me dio gastritis, me da dolor de cabeza comer esta piña, bueno, son muchas cosas que al no tener en cuenta estos factores asociados que de pronto la persona tiene, definitivamente no le va a servir y pues no va a empezar a recuperarse, que es realmente lo que necesitamos. Porque es muy importante esto, definitivamente se ha demostrado que la parte nutricional, el comer saludablemente y realizar actividad física, y realizar ejercicio, ha bajado, o se ha demostrado pues que ha bajado el nivel de colesterol en sangre. Sí hay demostraciones con controles en los pacientes que nos dicen que muchos simplemente con el hecho de cambiar su alimentación y de empezar la actividad física han logrado disminuir estos niveles de colesterol y triglicéridos en sangre de una manera muy buena, de una manera muy efectiva. Definitivamente el tener estos niveles adecuados nos van a prevenir, ¿sí? A disminuir y a prevenir como tal el avance que pueda tener lo que habíamos nombrado al comienzo, la enfermedad aterosclerótica, esta grasa en las arterias que se puede como pegar en las paredes de las arterias y que empiezan a tener muchísimos problemas. Entonces, si empezamos a tener en cuenta todos estos factores, si empezamos a hacer un diagnóstico adecuado y empezar los tratamientos, definitivamente vamos a tener un nivel muy mínimo de riesgo de infartos, de infarto cardíaco, de problemas, por ejemplo, a nivel cerebral, ¿sí? De accidentes cerebrovasculares, de trombosis, de derrames, de todo esto, que es lo mismo, pero lo conocemos con diferentes nombres en la parte cerebral, y por supuesto el tema pues ya de la fatalidad, de la muerte, porque son episodios que pueden comprometer muchísimo la salud de la persona y que sí, por supuesto, pueden ser riesgosos y llevarnos pues a la muerte inevitablemente. ¿Qué pasa? Aquí nos preguntan, ¿qué pasa si estoy tomando un medicamento para el colesterol y lo suspendo? Bueno, todo depende, ¿cierto? Es una pregunta como muy abierta. Es importante que tengamos en cuenta primero qué es lo que estoy tomando, ¿sí? Si son medicamentos como por ejemplo las estatinas, ¿sí? Que las hemos ya como conocido, o si son medicamentos naturales, entre comillas, y lo digo entre comillas porque a pesar de ser naturales, hay medicamentos que la persona empieza a tomar en conjunto con los alopáticos o con los que les da el médico en la EPS y los unen muchas veces con estos medicamentos naturales, por ejemplo, como el omega, que es muy bueno para colesterol y triglicéridos, el ginkgo biloba, que también nos ayuda, hay medicamentos a base de ajo, por ejemplo, que también ayudan mucho, y a veces el paciente empieza a mezclar todo, a tomar todo, las estatinas, el ajo, el omega y en altas dosis, porque de pronto tiene el colesterol y triglicéridos muy elevados y pues se preocupa, se asusta y quiere mejorar y eso está bien, pero lo empieza a hacer de una forma de automedicación y eso puede ser peligroso. No olvidemos que las dosis elevadas de omega, por ejemplo, las dosis elevadas de omega 3, también nos pueden causar efecto como un anticoagulante, ¿sí?
No necesariamente esto es malo si lo hacemos acompañados de la evaluación médica, ¿sí? De pronto el paciente también necesita de un efecto anticoagulante, pero casi que debe ser enviado pues por el médico, y a veces creemos que como el omega inclusive lo conseguimos a veces tan fácil, ¿sí? No tenemos en cuenta que puede tener estos efectos de volverse en nuestro cuerpo un anticoagulante. Hay muchas personas, por ejemplo, hipertensas, ¿sí? Que sufren de colesterol, y resulta que en el pool o en el paquete de sus medicamentos les envían aspirina. Si la aspirina, el ácido acetil salicílico, es un anticoagulante que lo envían como prevención de infartos, de todo este tema cardiovascular, y está perfecto, pero al no, digamos, ni preguntarle siquiera al médico, mucho menos consultar para empezar otros medicamentos, empezamos a añadir lo que les digo, ginkgo biloba, el ajo, hay pastillas que traen ajo concentrado, hay pastillas, como les digo, de omega a altas concentraciones, y las empezamos a tomar de todo. Y resulta que ya con la aspirina, con el ácido acetil salicílico, estoy un poco anticoagulado, y ahora le aumenté una dosis elevada de omega, también me tomo el ginkgo biloba, y para ayudar un poco más me estoy tomando el ajo y me estoy haciendo una anticoagulación enorme, ¿sí? Hay personas que a veces con el simple hecho de colocarse, por ejemplo, un pantalón ajustado, ya terminan con morados, por ejemplo, en la cintura, y no porque se estén pues ahorcando terriblemente, pero simplemente está ajustado un poco y les empiezan a aparecer morados porque están muy anticoagulados. Entonces, esto no es bueno, no es para todo el mundo, o sea, la persona no tiene por qué estar con esta anticoagulación, pero a veces la causamos nosotros mismos a partir de empezar pues a tomar medicamentos que los conocemos como naturales, que son muy buenos, los recomendamos mucho, pero que los recomendamos en ciertas dosis y de acuerdo a cada paciente, ¿sí? Entonces, muy importante esto, no sigamos creyendo que por el hecho de ser medicamentos naturales van a dejar de ser medicamentos como tal, porque así lo son, y si los tomamos en las dosis que no sean adecuadas, también nos podemos generar entonces problemas. Tener eso presente y no olvidarlo es muy, muy importante. ¿Cómo podemos prevenir todo este tema de el colesterol y triglicéridos elevados? Bueno, como les digo, una parte muy importante de la prevención es el ejercicio y la parte nutricional. Como tal, para prevenir es lo que tenemos que hacer. Ya para tratarlo es otro tema, ya vamos a hablar en un momentico acerca del tratamiento con sueroterapia y con otras terapias, pero en sí nos preguntan aquí la forma para prevenir. Bueno, por supuesto el ejercicio, y en la parte alimentaria es muy importante que disminuyamos en lo posible el consumo de azúcares, el consumo de harinas, el consumo de grasas refinadas, y algo muy importante que a veces no hacemos, ¿cierto? Es moderar el tamaño de las porciones de la comida, ¿sí? Esto es clave, sobre todo pues aquí en el tema de colesterol y triglicéridos elevados, porque a veces decimos sí, me estoy cuidando, me estoy comiendo una sola harina y ensalada y proteína, ¿sí? Por decir, está muy bien, pero resulta que tenemos malas porciones de estos alimentos, y entonces tenemos unas porciones enormes de harina que, como les digo, con el tiempo en el cuerpo se convierten también en azúcares, una porción pequeñita de proteína y otro poquito de ensalada. Entonces, esto no debe ser así, es más, debe ser completamente al revés, pero es muy importante por eso que hagamos esa asesoría nutricional que yo sé que les va a servir, que inclusive cada vez salen como nuevas cosas, nuevas ayudas para apoyar todos estos tratamientos con la manera en que nos alimentamos. Algo también súper importante es aumentar el consumo de la fibra en los alimentos, ¿sí? No es solamente el sacar alimentos, ¿sí? Como, ay, no voy a comer más muchas harinas, muchos azúcares, muchas grasas, sino que hay que aumentar el consumo de ciertos alimentos, como por ejemplo los alimentos que nos den fibra, es decir, muy fácil, las frutas y las verduras, ojalá diariamente. Muchas veces los pacientes nos dicen, sí, yo como frutas, yo como verduras. ¿Cuántas porciones al día te comes de frutas y de verduras? Ah, no, por ahí me como una manzana en la semana y un poquito de ensalada a veces en el almuerzo. Entonces, no.
O sea, el comer esto ocasionalmente no es lo que nos va a servir. Tiene que ser un aumento en nuestro consumo como tal, un aumento, digamos, consciente de que lo estamos haciendo como una alimentación, digamos, especial o nueva para nosotros para mejorar, y debe ser una porción de fruta y de verduras diariamente. Inclusive, de acuerdo a la asesoría nutricional que tengamos, nos pueden enviar que sean hasta 3 porciones de cada uno. Todo esto, digamos que hace parte como del hábito, de la costumbre que se genere en la persona. Al comienzo a veces no es sencillo, hay personas que dicen, no, no me gusta la fruta, pero es que resulta que de niño tampoco se la daban mucho, entonces no está acostumbrado y piensa que ni siquiera le gusta, a veces ni han probado las frutas, pues pasa mucho, y entonces es importante tener muy presente que lo estamos haciendo siempre por nuestra salud, para mejorar nuestra calidad de vida. ¿Qué otras cosas nos va a aumentar la fibra alimentaria, que es tan buena y que nos ayuda tanto en nuestro nivel de colesterol y triglicéridos? Por supuesto, los cereales integrales, ¿sí? Esto es muy importante, que los cereales que tratemos de consumir sean integrales, por ejemplo, la avena. A veces no es fácil de conseguir que sea integral como tal, pero procurar que los cereales pues sean de una buena producción y, como les digo, ojalá integrales. Así como las semillas y las frutas secas, semillas por ejemplo la que conocemos como linaza, la chía, los frutos secos como los arándanos, por ejemplo. A veces no los conseguimos o ni siquiera los buscamos porque creemos que son cosas muy costosas, ¿sí? Que necesitamos mucho dinero para poder tener una alimentación adecuada, y definitivamente no es así. No es más barato comer muchísimas harinas a de pronto comer un poquito más de cereales, ¿sí? Esto hay que evaluarlo, hay que mirarlo, y como que aprendamos, que miremos cómo podemos hacer para comer adecuadamente sin que necesariamente salga pues terriblemente costoso, porque no lo es, pero les repito, esto sí lo tenemos que aprender mediante una buena asesoría nutricional, y créanme que se logra, y la recuperación y la mejoría es muy grande. Importantísimo mantener un peso saludable. Esta recomendación de mantener el peso saludable definitivamente hace parte como tal del tratamiento para las personas con colesterol y triglicéridos elevados. No todas las personas tienen sobrepeso u obesidad, o sea, no todas las personas con colesterol y triglicéridos elevados sufren de sobrepeso y de obesidad, pero sí un gran porcentaje. Entonces, a partir de esto, a partir de disminuir el peso de la persona, de disminuir la obesidad, ¿sí? O el sobrepeso pues que tenga, hay diferentes pues tratamientos que podemos hacer, pero con solo empezar a disminuir el peso ya empiezan a mejorar todos estos niveles de colesterol y triglicéridos en sangre. Es increíble ver cómo la persona que va bajando de peso, ¿sí? Con el control que se hace, por decir, al mes, a los 2, 3 meses, nuevamente en sangre, ya los niveles han bajado muchísimo, simplemente con el hecho de haber disminuido el peso. Entonces, esto es súper importante, saber que si tenemos sobrepeso o obesidad, lo vamos a empezar a manejar, y así no solamente vamos a mejorar colesterol y triglicéridos, por supuesto que vamos a mejorar muchas otras situaciones. ¿Qué pasa con el tema de la sueroterapia? Nos preguntan por acá. Sí, la sueroterapia ortomolecular, la sueroterapia bioreguladora, la sueroterapia homeopática, la sueroterapia biológica, ¿sí? Todo esto es diferente porque son diferentes medicamentos los que lleva, y va a depender de cada paciente cuál es la que se le administra. Esta nos ayuda mucho, sobre todo porque es un tratamiento que primero es personalizado, es decir, que se va a mirar cada paciente qué le va a servir, cómo se le va a armar este suero o estos sueros a este paciente, de acuerdo a lo que necesite y de acuerdo a sus factores asociados, factores de riesgo, o factores pues en general de enfermedades o temas asociados al paciente. Entonces se le va a armar su suerito, digamos, personalizado. Y segundo, es un tratamiento que es muy efectivo y que es muy rápido, porque obviamente va pues por la vena, ¿cierto? Son sueros que van por nuestra vena y que van a empezar a hacer un efecto rápido realmente en el lugar donde lo necesitamos, que es a nivel vascular, a nivel circulatorio, y que nos van a ayudar a empezar a disminuir,
¿sí? Esta cantidad de grasa que tenemos, digámoslo así, pegado a las arterias. Hay un suero, bueno, de hecho hay varios sueros, como les digo, depende de cada paciente, pero hay un tipo de suero que las dosis y todo esto se arma de acuerdo al paciente, como les estoy diciendo, pero que es un suero que se llama un suero de quelación, ¿sí? O un suero de barrido arterial, que lo que hace es, primero se usa mucho en pacientes como tal, que ya tengan pues su diagnóstico de alguna enfermedad cardiovascular, especialmente la arteriosclerosis, que tengan esa grasa pegada a las arterias, y entonces a través de este suero, se mejora muchísimo porque lleva varios compuestos. Este suero lleva, por ejemplo, vitamina C, que es un antioxidante muy, muy fuerte, lleva sulfato de magnesio, lleva varias cosas que hace que esa placa ateromatosa, que esa placa de grasa, ¿sí? Se movilice o se vaya como deshaciendo más bien y se vaya excretando por la orina. Sí, esto es lo que hace este tipo de sueritos. Entonces, por supuesto que ayuda mucho a estas personas con arteriosclerosis a mejorar todo este tema que ya es muy preocupante, ¿sí? Porque ya al tener una placa de grasa, una ateroma en nuestras arterias, pues nos va a causar todos estos problemas que hemos mencionado a lo largo del programa. También están otros sueros, ¿sí? Que depende, como les digo, de cada paciente, que nos va a ayudar como tal a la disminución de estos niveles. Hay personas que no necesariamente tienen la aterosclerosis, que tienen pues las placas pegadas así en las arterias, pero que sí tienen niveles muy elevados de colesterol y triglicéridos. Entonces aquí tenemos ya otro tipo de sueros, inclusive el tema del protocolo de manejo de la sueroterapia para colesterol y triglicéridos elevados inicia generalmente con un suero de desintoxicación de nuestros órganos. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que inclusive el tema de los linfáticos, ¿sí? De la circulación linfática no es buena, el tema del hígado, ¿sí? Tampoco es bueno, hay personas que tienen el hígado inflamado, el hígado graso, muchos se enteran que tienen un hígado graso porque hicieron una ecografía por cualquier otra razón, ¿sí? Por un dolor o por cualquier otra razón, y en la ecografía aparece como un hallazgo incidental o de casualidad, digamos, nos enteramos que tienen un hígado graso y esto hace parte también de una, digamos, de los factores que apoyan que tengamos un colesterol y unos triglicéridos elevados. Inclusive hay muchas personas que con alteraciones del hígado, como les digo, un hígado inflamado, un hígado graso, han hecho mil cosas, por ejemplo, para bajar de peso y bajar triglicéridos y colesterol. Y se hacen muchos tratamientos, pueden bajar un poquito de peso, algunos kilos, un poquito, y se paran, ¿sí? Se bloquean en cierto momento y siguen el tratamiento, pero no bajan más, inclusive vuelven a veces a subir fácilmente. Y resulta que el tema es porque tenían el hígado con alguna alteración y nunca se hicieron como los exámenes pertinentes y requeridos para mirar que esto estuviera bien y que el tratamiento que se estuviera haciendo pues le fuera a funcionar adecuadamente. Entonces, por esto es muy importante, como les cuento, el tema de los exámenes y también el tema de hacer esta sueroterapia de desintoxicación y antiinflamatoria para el tema de los órganos, especialmente para los linfáticos, ¿sí? Todo el sistema vascular en general, para el tema hepático o de hígado, ya sea por hígado graso o por algún tema que tenga específico en su hígado, y para el tema renal. Es súper importante que estos pacientes con colesterol y triglicéridos elevados también tengan un adecuado funcionamiento en sus riñones, no solamente para no empeorar la enfermedad, sino para que el tratamiento que estamos instaurando, que estemos haciendo, funcione más adecuadamente. ¿Cuántas dosis de sueroterapia se necesita? Bueno, eso va a depender, por supuesto, que del paciente, ¿sí? Y no va a ser necesariamente, como les he explicado, para todos el mismo suero. Hay pacientes que se hacen la quelación, por decir algo, una sueroterapia para el colesterol y resulta que otro paciente quiere que se le haga la misma y resulta que por alguna razón no se puede o necesita otra diferente primero. Sí, todo va a ser diferente de acuerdo al resultado de los exámenes y al estado de cada persona. Lo que sí se puede, digamos, decir es que van a mejorar mucho, que va a disminuir mucho este tema de colesterol y triglicéridos y que va a disminuir mucho el riesgo
de que se forme esta placa de grasa en las arterias, o de que si ya la tiene, pues tengamos la forma de disminuirla o de eliminarla en lo posible. Les recuerdo que si quieren participar en nuestro programa, si desean hacernos alguna pregunta, si desean hacer una cita o agendar una cita de evaluación con nosotros, lo pueden hacer comunicándose a nuestro WhatsApp hoy, en este momento o durante el día. Lo pueden hacer al WhatsApp 316-435-1177. 316-435-1177. También no se les olvide que nos pueden encontrar en redes sociales. Les repito mucho esto porque a veces en las redes, en nuestras redes, sobre todo en YouTube y en Instagram, encuentran otros temas, no solamente el del programa de hoy, sino otros temas que también son importantes para la salud de la persona que nos está escuchando. Entonces nos pueden encontrar en YouTube como La Doctora Recomienda y también en Instagram como @ladoctorarecomienda. Ahí también nos pueden hacer sus comentarios, nos pueden hacer sus preguntas, se pueden comunicar con nosotros, que también les estaremos contestando pues durante el día. No se vayan a preocupar, a veces llegan muchos mensajitos y nos demoramos un ratico, pero tranquilos que generalmente a todos les contestamos lo más pronto que logremos, tratando de aclarar pues todas sus dudas, sus preguntas, no se preocupen. Entonces, bueno, me preguntan aquí, en cuanto a la sueroterapia, ¿existe qué? Ok, ¿existe algún problema para alguien y no se debe aplicar la sueroterapia? Bueno, ¿qué pasa a veces con la sueroterapia y en general con los tratamientos? No es que, digamos como tal, aquí nos preguntan si existe algún problema. No, normalmente, como siempre va la evaluación médica previa, ¿sí? Entonces siempre lo que recomendemos, pues va a ser lo ideal o lo adecuado para el paciente, pero sí van a haber personas en que no se debe o no se puede aplicar ciertos sueros, por ejemplo, porque están muy anticoagulados, porque acaban de salir de alguna cirugía, porque están tomando algunos medicamentos, ¿sí? Depende, pero son casos como muy específicos, muy ocasionales, que no son realmente tan frecuentes, ¿sí? En los que definitivamente se les dice, no te puedo aplicar suero, vamos a hacer otra cosa porque hay otras opciones. Nombramos y explicamos mucho el tema de la sueroterapia porque es algo que definitivamente recupera mucho a los pacientes, ayuda de una forma muy rápida a recuperarse y generalmente, como les digo, no tiene efectos secundarios o efectos nocivos, pero siempre se debe hacer una evaluación médica previa. En un programa anterior, cuando estábamos hablando exclusivamente de sueroterapia, estamos hablando con el doctor Víctor y él nos explicaba cómo, o nos contaba experiencias, cómo a veces hay sueros, y hay varios sueros, que producen efectos no negativos ni nocivos, pero sí, por ejemplo, algún mareo, algún dolor de cabeza, o que la persona en el momento sienta calor. Todos estos son efectos normales, que de hecho inclusive hasta es muy bueno que empiecen a sentirlos, porque pues el suerito y el medicamento va ingresando, entonces algo debe sentir. Hay personas que no lo sienten tan fuerte, hay otras un poquito más fuertes, pero todo esto, por esta razón, siempre debe ser aplicado por el médico o asesorado por el médico, aplicado por el mismo médico o por la enfermera de confianza, pero siempre tiene que ser por personal de salud. Él nos contaba en algún momento, cuando hemos hablado con él, sobre muchos eventos que se presentan o que se han presentado con el tema de sueroterapia, porque no se aplica ni en el lugar adecuado, ¿sí? Hablando pues de instalaciones físicas, ni por la persona competente para hacer esto. Y a veces el paciente, por decir algo, empieza con dolor de cabeza, ¿sí? Me duele la cabeza, y la persona que lo está aplicando no sabe si es normal o no es normal, no sabe qué hacer, se asustan ambos, se asusta todo el mundo, porque no sabe cómo reaccionar ante esto. Pues una cosa es saber cómo canalizar una vena, ¿cierto? Cómo coger una venita y colocar un suero, y otra muy diferente, tener el conocimiento de qué es lo que necesita el paciente, cuáles son los efectos de cada uno de los medicamentos que le estoy colocando a mi paciente,
qué de lo que el paciente empiece a sentir es normal o no, ¿sí? Y si llega a suceder algún evento, como les digo, dolor de cabeza o algo así, mareos, bueno, ¿qué debo hacer? ¿Sí? ¿Cómo debo responder a este evento? O si de pronto se presenta alguna otra situación de la cual nadie está exento, porque se pueden presentar alergias, ¿sí? Como les digo, es súper poco frecuente, ¿sí? Pero puede pasar, así como hay personas que hacen alergia a cualquier alimento, a cualquier medicamento, también puede pasar cómo puede hacer una persona que no esté capacitada, que no sea el médico o la enfermera capacitada para reaccionar ante todo este tema de los efectos secundarios o inclusive adversos que pueda presentar una sueroterapia. Les repito esto porque hemos visto, sobre todo aquí en la ciudad, que pues en nuestra ciudad, que en muchos lugares se ofrece la sueroterapia casi como si fuera, no sé, un vaso de agua prácticamente, ¿sí? Hay sueroterapia para muchas situaciones, hay sueroterapias para belleza, para estética, hay sueroterapias como tal para enfermedades, bueno, hay para, digamos que casi que para todo, porque se puede hacer y se puede manejar y como les digo es algo muy bueno y muy efectivo, pero siempre les recomendamos que tengamos mucho cuidado en dónde nos lo vamos a aplicar y quién nos lo va a colocar. Muy importante también que tengamos en cuenta que en el momento en que nos apliquen la sueroterapia, pues todo lo hagan delante nuestro, ¿cierto? Que destapen todo delante nuestro, que tenemos el derecho a conocer cuáles son los medicamentos que nos están aplicando, entonces que nos lo muestren o preguntamos qué efecto me va a hacer esto, para qué, sí, tenemos que empezar también digamos, responsabilizarnos de las terapias que nosotros mismos buscamos hacernos y qué otra mejor manera que conocer bien qué es lo que nos están aplicando, para qué me va a servir, qué puedo sentir, ¿sí? Esto es muy importante. A veces llegamos y nos aplicamos el suero o inclusive cualquier terapia y ni siquiera preguntamos qué me puede pasar, si me duele la cabeza, si me da un mareo, es normal, qué hago, qué es lo que me están aplicando, que lo destapen delante de nosotros. Todo esto es muy, muy importante para evitar cualquier digamos que eventualidad o cualquier efecto negativo y que después no sepamos cómo qué hacer, ¿cierto? Entonces, para que tengamos muy en cuenta esto, el tema de la sueroterapia es súper bueno. Aquí hablando hoy de nuestros pacientes con colesterol y triglicéridos elevados, recuerden todas estas complicaciones que podemos llegar a evitar o que podemos llegar a tener si seguimos con estos niveles tan elevados. No importa que yo sea muy joven, ¿sí? Como les decía al comienzo, hay pacientes muy, muy jóvenes que ya están con problemas, inclusive de aterosclerosis, por una mala alimentación, por la parte genética, por la parte de sedentarismo, bueno, por muchas razones, y que son muy jóvenes y que a veces se piensa, bueno, sí tengo esos niveles elevados, pero pues estoy muy joven, no me va a pasar nada, y definitivamente no es así, no por el hecho de nuestra juventud, el cuerpo va a aguantar pues todo lo que hagamos o cualquier cosa que nos afecte, entonces es muy importante definitivamente que podamos empezar a evaluarnos, que podamos empezar a asesorarnos adecuadamente, tanto en la parte médica como en la parte nutricional, y que tengamos siempre muy, muy presente que si empezamos los tratamientos a tiempo, en general en todas las enfermedades, pero muy específicamente hablando el día de hoy de colesterol y triglicéridos elevados, nos vamos a evitar muchísimas complicaciones tan sencillas y tan fuertes como por ejemplo un infarto cardíaco o un problema a nivel cerebral, una trombosis, un derrame cerebral, o problemas como empezar a sufrir, por ejemplo, de la presión, empezar a sufrir de sobrepeso, sí, porque eso es un círculo, sí, el sufrir de sobrepeso nos ayuda a que aumentemos los niveles de colesterol y triglicéridos, pero si tenemos estos niveles altos, también podemos empezar a subir de peso. Entonces, tengamos muy en cuenta todos estos factores que estamos nombrando el día de hoy, tengamos muy presente que debemos empezar a tener muy, muy en la mira todos estos cambios que tenemos en nuestro cuerpo, a no normalizar las cosas como estamos tan acostumbrados a veces a hacer, tampoco es a desesperarnos y salir corriendo pues para urgencias porque me dio un mareíto, no estoy diciendo eso, pero sí a no acostumbrarnos y a decir, ve, me dio este dolor de cabeza, como que me dio mareo, esto no es normal, voy a pedir mi cita de evaluación
quiero hacerme unos exámenes de control, así el síntoma no sea tan fuerte, pero quiero saber que estoy bien y si no, quiero saber qué es lo que puedo hacer para empezar a recuperarme. Recordemos también que existen medicamentos bioreguladores de vía oral, es decir, para que los tomemos, que nos van a ayudar también muchísimo con el tema del colesterol y triglicéridos elevados. Hay varios medicamentos que de acuerdo a la necesidad del paciente también podemos recomendar y se les puede pues instaurar un tratamiento muy bueno vía oral. Y finalmente quiero recordarles que para el tema, por ejemplo, de la sueroterapia está la otra opción, ¿sí? Que es la nebulización. Hay productos que definitivamente no se pueden nebulizar, pero hay algunos sueros, muchos, que sí lo podemos hacer por vía respiratoria, es decir, sin coger la vena, sin pinchar la venita, y lo podemos hacer por vía de nebulizaciones, es decir, con esos aparaticos especiales que nos hacen en la clínica, así lo podemos hacer con varias ampollas o con varios tipos de sueros y hacer que el paciente reciba estos medicamentos de la misma forma como si recibiera un suero por vía endovenosa, porque el tema de la nebulización es muy positiva, ya que nos ayuda a que con tantos vasitos capilares que hay en nuestra nariz, en toda nuestra boca, en nuestro sistema respiratorio, nos ingresen los medicamentos como si fuera en sueroterapia. Les recuerdo al final nuestro WhatsApp 316-435-1177, 316-435-1177 para que se comuniquen, nos pregunten, nos aporten o agenden su cita. Nos vemos el otro sábado. Chao, chao.